Mi hermano prendió fuego al altar de la boda y derribó a mi prometido entre las llamas. Luego descubrí que me envenenaba con mercurio desde hace 6 meses y hoy me daría la dosis fatal. Mientras caminaba por el pasillo, mi hermano corrió pasándome llevando lata de gasolina, empapó todo el altar con gasolina y lo prendió fuego antes de taclear a mi novio directo a las flores ardiendo. Mi velo se prendió fuego mientras los invitados corrieron hacia la salida gritando mientras mi hermano sujetaba a mi prometido en las llamas, golpeándolo y gritando algo que no podía escuchar sobre el caos. Los padrinos arrastraron a mi hermano mientras mi prometido rodaba en el suelo con quemaduras de 2º grado cubriendo manos y brazos. Mi madre lloraba tan fuerte que vomitó en su vestido. Mi padre le gritaba a mi hermano sobre destruir nuestra familia y 300 invitados gritaron llamando al servicio de emergencia. Mi hermano siguió luchando contra los 4 hombres que lo sujetaban, sangre goteando de su nariz donde el padrino lo había golpeado, aún gritando que mi prometido estaba tratando de matarme. Todos consolaban a mi prometido quemado y sangrando que lloraba mientras invitados ancianos necesitaban atención médica por el pánico y la niña de las flores estaba traumatizada más allá de las palabras. El sacerdote oraba sobre el altar destruido, mientras damas de honor sollozaban sobre cómo mi hermano había arruinado el día más importante de mi vida y seguridad finalmente llegó para arrestarlo. Revisen el champán que iba a darle para el brindis, gritó mi hermano mientras la policía lo esposó, su voz ronca por inhalación de humo. La ha estado envenenando con mercurio por meses y la dosis de hoy la habría matado antes de que cortaran el pastel. Todos quedaron en silencio excepto por el fuego que aún crepitaba a través de lo que solía ser nuestro espacio ceremonial. Mi hermano continuó hablando rápido porque sabía que tenía segundos antes de que lo arrastraran. Miren sus manos temblando, su cabello cayendo en mechones. La confusión que piensa es estrés de boda, pero en realidad es envenenamiento por mercurio del maquillaje que ha estado cambiando desde marzo cuando se mudaron juntos. Mis manos temblorosas fueron a mi cabello que se adelgazaba que había estado encontrando en mi almohada cada mañana, y mi hermano continuó, mostrando mensajes en su teléfono que los policías no habían tomado aún. Tengo capturas de él preguntando a su amigo farmacéutico sobre dosis letales y cómo hacerla parecer enfermedad súbita, más recibos de compuestos de mercurio que compró online usando criptomoneda para que no pudiera rastrearse. Mi prometido empezó a levantarse, pero el padrino lo detuvo, aunque noté que el agarre había cambiado de apoyo a contención mientras la duda cruzó su cara. Sacó póliza de seguro de vida de 3 millones de euros sobre ella el mes pasado sin decirle, y su suite de luna de miel ya tiene jeringa de mercurio concentrado escondida en su equipaje que habría causado falla completa de órganos dentro de horas de inyección. Mi tía, que era enfermera, se acercó a la mesa de champán y metió su dedo en mi copa. Luego inmediatamente se echó hacia atrás, diciendo que olía mal, como metal y químicos mezclados con champán. Más invitados empezaron revisando sus teléfonos, buscando síntomas de envenenamiento por mercurio, y mirándome fijamente mientras reconocían las señales que había estado mostrando por meses, que todos habíamos atribuido al estrés de planificación de boda. Mi hermano logró mostrar más evidencia en su teléfono, estados de cuenta bancarios donde mi prometido había estado drenando mi cuenta de ahorros en pequeños incrementos que no había notado porque estaba demasiado confundida para revisar, preparándose financieramente para después de mi muerte. Pero esa ni siquiera es la peor parte, dijo mi hermano mientras 2 oficiales sujetaron sus brazos, y su voz se quebró con desesperación. Mi prometido ya me había dado dosis parcial esta mañana en mi batido del desayuno, sabiendo que haría efecto durante la recepción para hacer mi muerte parecer más natural, y la ventana del antídoto se estaba cerrando rápido porque el mercurio se adhiere a tus órganos dentro de horas. Mi hermano había entrado al apartamento de mi prometido anoche y encontrado su diario documentando cada dosis que me había dado por 6 meses, con notas sobre mis síntomas crecientes y cálculos de cuánto más podía tomar antes de morir, más planes detallados para interpretar al viudo doliente. Había ido a la policía a las 2 de la mañana, pero el tío de mi prometido era el jefe quien dijo que no había suficiente evidencia para arresto. Luego llamó a mi prometido inmediatamente para advertirle que mi hermano estaba causando problemas, razón por la cual mi prometido adelantó el cronograma. Fue entonces que mi hermano se dio cuenta de que la única forma de salvarme era detener la boda antes de que bebiera la dosis final, y prender fuego al altar era la única forma de asegurar que la ceremonia no pudiera continuar porque mi prometido me había manipulado para pensar que mi hermano estaba celoso e inestable. La multitud se volteó para mirar fijamente a mi prometido, cuya cara se transformó de víctima a algo frío y calculador cuando se dio cuenta de que su plan estaba completamente expuesto ante 300 testigos. 2 padrinos agarraron sus brazos, pero ya se estaba moviendo más rápido de lo que cualquiera esperaría de alguien con quemaduras. Adrenalina anulando su dolor. La mesa del pastel estaba justo detrás de él, y agarró el cuchillo decorativo que se suponía usaríamos para cortar, girándose hacia mí antes de que alguien pudiera reaccionar o detenerlo. Su mano quemada se cerró alrededor de mi cuello a pesar del dolor que debía causarle, y la hoja descansó contra mi garganta mientras me jaló contra su pecho, usándome como escudo. Los oficiales de policía que habían estado arrestando a mi hermano se congelaron con las manos en sus armas, pero mi prometido me estaba usando como perfecto escudo humano, y no podían tener tiro limpio. Todos quédense exactamente donde están, dijo, su voz diferente ahora sin la calidez falsa de la que me enamoré, fría y metódica como si estuviera leyendo de uno de sus libros de farmacología. O terminaré lo que empecé justo aquí frente a todos. La hoja cortó más profundo mientras me arrastraba hacia atrás hacia las puertas de cocina mientras 300 personas miraban congeladas por shock. Mi hermano luchó contra los 2 policías que lo sujetaban y le gritó a mi prometido que me soltara, su cara contorsionada por pura desesperación mientras observaba al hombre que había tratado de detener ahora usándome como escudo. El padrino que había estado conteniendo a mi prometido soltó sus brazos completamente y se alejó con las manos levantadas, finalmente entendiendo que había protegido a alguien que me había envenenado por meses. Me forcé a hablar aún con el cuchillo presionando mi piel y le dije a mi prometido que todos sabían la verdad ahora, así que lastimarme no cambiaría nada. Me jaló más fuerte contra su pecho quemado y dijo que si iba a caer de todos modos, también podía terminar lo que había empezado ya que el mercurio ya estaba trabajando a través de mi sistema. El sacerdote se movió hacia adelante con ambas manos levantadas como si se acercara a un animal salvaje y le pidió a mi prometido pensar en su alma y lo que esto significaría para la eternidad. Mi prometido se rió de eso, un sonido amargo que no coincidía con nada que hubiera escuchado de él antes, y dijo que Dios dejó de escucharlo años atrás cuando las deudas empezaron a acumularse y me convertí en su única salida. Justo entonces, un crack fuerte partió el aire cuando parte del altar en llamas colapsó y envió chispas disparándose por el piso de
de iglesia, haciendo que todos se sobresaltaran, incluido mi prometido. Clavé mi codo en sus costillas quemadas tan fuerte como pude y sentí su agarre aflojarse apenas suficiente para que pudiera dejar caer todo mi peso mientras me alejaba de la hoja. El cuchillo agarró mi hombro cuando caí y sentí cortar a través del vestido hacia la piel, pero seguí moviéndome, golpeando fuerte el piso de mármol mientras mi prometido se lanzó detrás de mí. 3 oficiales lo taclearon antes de que pudiera alcanzarme, y el cuchillo voló por el piso mientras lo inmovilizaban, sus manos quemadas dejando huellas sangrientas en el mármol blanco mientras luchaba contra ellos. Los paramédicos corrieron hacia mí mientras los policías esposaban a mi prometido, quien gritaba que me lo merecía por ser demasiado estúpida para notar lo que había estado haciendo por 6 meses completos. Mi hermano se liberó de los oficiales que lo sujetaban y cayó de rodillas junto a mí, disculpándose una y otra vez por no encontrar otra forma de salvarme, lágrimas mezclándose con la sangre que aún goteaba de su nariz. Los paramédicos presionaron gasa contra la herida de mi hombro mientras explicaban que necesitaban llevarme al hospital inmediatamente para algo llamado terapia de quelación para contrarrestar el envenenamiento por mercurio. Mi madre colapsó en los brazos de mi padre, sollozando, y escuché a mi padre decirle a mi hermano que había salvado mi vida, su voz quebrándose en las palabras. Los paramédicos me subieron a una camilla y me llevaron corriendo, pasando a todos los invitados de boda que aún estaban parados ahí en shock, pasando el altar en llamas que ahora eran principalmente solo ruinas humeantes, pasando la mesa de champán con mi copa envenenada aún sentada ahí. En la ambulancia, uno de los paramédicos con una etiqueta que decía Juan puso suero en mi brazo mientras explicaba que el envenenamiento por mercurio necesitaba tratamiento inmediato para prevenir daño permanente a los órganos. Todo mi cuerpo estaba temblando ahora, pero no de miedo. Era el veneno afectando mi sistema nervioso, haciendo que mis músculos se contrajeran y movieran sin mi control. Juan siguió hablando con voz calmada sobre cómo el tratamiento ayudaría, pero apenas podía enfocarme en sus palabras porque mi visión seguía borrándose y mi cabeza se sentía llena de algodón. La ambulancia se detuvo en la sala de emergencias y me llevaron directo donde un doctor que resultó ser el mismo Juan de la ambulancia tomó mi caso. Ordenó exámenes de sangre inmediatamente para confirmar niveles de mercurio, mientras enfermeras me conectaron a monitores que empezaron a pitar con mis signos vitales. Juan explicó que los medicamentos quelantes se unirían al mercurio para que mi cuerpo pudiera deshacerse de él, pero lo habíamos agarrado justo a tiempo gracias a la intervención de mi hermano. La extracción de sangre me mareó y pude ver mis manos temblando peor ahora, estos pequeños temblores que no podía controlar sin importar cuánto tratara de mantenerlas quietas. Juan dijo que era normal para envenenamiento por mercurio y que el temblor mejoraría una vez que el tratamiento empezara a funcionar, pero podría tomar semanas o incluso meses para recuperarme completamente. Hay algo extraño sobre cómo el tío de mi prometido resulta ser el jefe de policía que desestimó la evidencia a las 2 de la mañana. Ese timing se siente terriblemente conveniente para alguien planeando un asesinato durante una ceremonia de boda llena de testigos. Las enfermeras siguieron entrando y saliendo, revisando mis signos vitales y ajustando el suero mientras Juan revisaba resultados de pruebas en su tablet con esa expresión preocupada que hizo caer mi estómago. Finalmente me dijo que mis niveles de mercurio estaban peligrosamente altos, muy por encima de lo que normalmente verían incluso en accidentes industriales, lo que probaba que mi prometido me había estado dando dosis masivas. La medicina quelante quemaba entrando en mis venas y me hizo sentir enferma, pero Juan dijo que eso significaba que estaba funcionando, sacando el mercurio de mis órganos donde se había estado acumulando por meses. Mis padres llegaron entonces con mi tía, quien inmediatamente empezó preguntando a Juan sobre protocolos de tratamiento y tiempos de recuperación usando todos estos términos médicos que no entendía. La puerta se abrió y una mujer en traje oscuro entró llevando una placa que decía Policía Estatal, presentándose como Detective Nisa Lawson, quien estaba tomando el caso porque el jefe de policía local tenía conflicto de intereses. Sacó una libreta y empezó escribiendo todo lo que Juan le estaba diciendo sobre mis niveles de mercurio, mientras mi madre siguió tocando mi brazo como si necesitara asegurarse de que aún estaba ahí. Mi tía estaba preguntando a Juan sobre algo llamado ciclos de quelación y cuánto tiempo antes de que el temblor parara usando todas estas palabras médicas que hacían doler mi cabeza aún más de lo que ya dolía. Detective Lawson dijo que con 300 invitados de boda como testigos y toda la evidencia física que mi hermano había encontrado, mi prometido no se escaparía de lo que me había hecho. Se fue a recoger evidencia, pero regresó 20 minutos después llevando bolsas plásticas con la copa de champán de la boda y una muestra del batido que mi prometido me había hecho esa mañana. Las pruebas de campo mostraron niveles locamente altos de mercurio en ambos, suficiente para matarme si hubiera bebido todo, y selló todo para el laboratorio criminal. Mi hermano apareció entonces con 2 oficiales sujetando sus brazos, quemaduras visibles en su piel del fuego del altar y sus ojos hinchados donde el padrino lo había golpeado. Detective Lawson les dijo a los oficiales que quitaran las esposas porque las acciones de mi hermano fueron claramente defensivas y había salvado mi vida, así que lo estaban liberando bajo su propio reconocimiento. Solo se quedó ahí mirándome fijo, con esa expresión de alivio en su cara, mientras las enfermeras sacaban más sangre de mi brazo para pruebas adicionales. Los resultados regresaron mostrando que mis niveles de mercurio estaban mucho más altos de lo que habían pensado primero, casi en el punto letal, pero Juan dijo que la dosificación interrumpida significaba que mis órganos aún no habían fallado completamente. Me empezó algo llamado terapia de quelación agresiva, explicando que necesitaría múltiples rondas en los próximos meses con monitoreo cuidadoso para asegurar que el mercurio estuviera saliendo de mi sistema. El jefe de policía de repente irrumpió por la puerta exigiendo ver a su sobrino, pero Detective Lawson se puso justo frente a él y le dijo que estaba suspendido pendiente investigación por obstrucción de justicia. Empezó gritando sobre demandas y cómo ella no tenía autoridad, pero ella levantó papeles mostrando que la policía estatal había tomado jurisdicción por su involucramiento en encubrir intento de asesinato. Se fue azotando puertas mientras Detective Lawson hizo una llamada para que alguien lo siguiera y asegurara que no tratara de interferir con la investigación. Una mujer llamada Francine Price de la oficina del fiscal de distrito llegó después, jalando una silla junto a mi cama para tomar mi declaración sobre todo lo que había pasado en los últimos 6 meses. Estaba escribiendo rápido mientras hablé sobre los síntomas que había tenido, la confusión y temblor que pensé era solo estrés de boda, y cómo mi prometido había sido tan cariñoso cuando me sentía enferma. Francine dijo que estaba acelerando cargos por intento de asesinato en primer grado, más envenenamiento y fraude, y con toda la evidencia y testigos, se sentía confiada sobre obtener una condena. El fotógrafo de la boda tocó la puerta entonces, sosteniendo una bolsa
llena de tarjetas de memoria y explicando que había capturado todo en cámara desde el ataque de mi hermano hasta mi prometido sosteniendo el cuchillo en mi garganta. Detective Lawson tomó las tarjetas de memoria como evidencia, diciendo que el metraje sería crucial para mostrar al jurado exactamente lo que pasó y probar que mi hermano estaba tratando de salvarme, no lastimar a nadie. Un hombre en traje apareció presentándose como Adam Bailey, diciendo que representaba a mi hermano y necesitaba discutir estrategia de defensa para los cargos de incendio premeditado y agresión. Mi hermano le dijo que no quería ninguna defensa que alegara que estaba loco o no sabía lo que estaba haciendo porque sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo haría otra vez para salvarme. Adam siguió presionando sobre locura temporal o defensa de necesidad dada la amenaza inminente a mi vida, pero mi hermano solo movió la cabeza y dijo que prefería ir a prisión que fingir estar arrepentido por detener un asesinato. Juan regresó con más resultados de pruebas, esta vez de muestras de cabello que habían tomado, y su cara estaba sombría mientras nos mostró las gráficas. Los niveles de mercurio en mi cabello regresaban 6 meses, empezando pequeños y haciéndose más grandes con tiempo, probando que mi prometido me había estado envenenando sistemáticamente, justo como mi hermano dijo. La línea de tiempo coincidía perfectamente con el diario que mi hermano había encontrado, mostrando cómo mi prometido había aumentado cuidadosamente las dosis para evitar muerte súbita que habría parecido sospechosa. Cada muestra mostraba concentraciones más altas con notas sobre qué secciones de cabello correspondían a qué meses, creando un registro perfecto de intento de asesinato. Juan dijo que este tipo de evidencia era raro porque la mayoría de víctimas de envenenamiento no sobreviven lo suficiente para pruebas, pero la intervención de mi hermano había salvado no solo mi vida, sino también preservado la prueba. Mis manos estaban temblando peor ahora mientras la realidad me golpeó de que el hombre con quien iba a casarme me había estado matando lentamente por medio año, calculando dosis y viéndome enfermar más mientras fingía preocuparse. Detective Lawson tomó fotos de todos los resultados de pruebas y dijo que esta evidencia combinada con el diario haría imposible para mi prometido alegar inocencia o accidente. Estaba construyendo un caso que lo encerraría por décadas, tal vez de por vida, y me prometió que nunca sería capaz de lastimarme o a cualquier otro otra vez. La mañana siguiente, Detective Lawson llamó para decir que habían arrestado al amigo farmacéutico en su trabajo, arrastrándolo esposado mientras compañeros miraban en shock. Me contó que había tratado de correr cuando vio llegar a los policías, pero lo agarraron en el estacionamiento y ahora estaba sentado en la cárcel con un abogado diciéndole que no dijera nada. Los policías habían rastreado todas esas transacciones de criptomoneda que mi hermano encontró, más cientos de mensajes de texto entre él y mi prometido discutiendo dosis exactas y cómo hacerla parecer natural. Mi prometido fue formalmente acusado de intento de asesinato en primer grado 2 días después, junto con envenenamiento, fraude y agresión con arma mortal por sostener ese cuchillo en mi garganta. Su abogado trató de conseguir fianza, pero el juez miró la evidencia y dijo de ninguna manera, no con él siendo riesgo de fuga y el peligro que representaba para mí. La sala del tribunal estaba llena de reporteros e invitados de boda que habían venido a ver, y mi prometido solo se sentó ahí en su uniforme naranja con sus manos quemadas aún vendadas, mirándome fijo como si fuera de alguna manera mi culpa. Después de 5 días en el hospital, finalmente me dejaron ir a casa, aunque tenía que regresar cada día para más tratamientos de quelación que me hacían sentir enferma y débil. Mis manos no dejaban de temblar y seguía encontrando mechones de cabello en el drenaje de ducha, pero el doctor dijo que estos síntomas mejorarían con tiempo y tratamiento. La compañía de seguros llamó mientras empacaba mi cuarto de hospital, diciendo que la póliza de 3 millones de euros era nula por el fraude e intento de asesinato, y estaban añadiendo fraude de seguros a la lista de cargos contra mi prometido. Mi hermano fue acusado de incendio premeditado y agresión, pero Francine de la oficina del fiscal de distrito recomendó cargos mínimos ya que había salvado mi vida. El juez acordó libertad condicional y servicio comunitario en lugar de tiempo en prisión, diciendo que las acciones de mi hermano estaban justificadas dadas las circunstancias y la amenaza inmediata a mi vida. Fue entonces que los medios descubrieron todo, y de repente nuestro desastre de boda estaba en todas las noticias con reporteros acampando fuera de la casa de mis padres y llamando a todos los que conocíamos por comentarios. Tuvimos que contratar un publicista solo para manejar todas las peticiones de medios y evitar que me siguieran a mis citas médicas. La iglesia nos envió una factura por 30.000 euros en daños del incendio, pero la retiraron inmediatamente cuando nuestro publicista les explicó toda la historia. El sacerdote realmente llamó para disculparse por no ver las señales de abuso antes y ofreció servicios de consejería gratis si los necesitaba. 3 invitados diferentes de la boda contactaron a Detective Lawson diciendo que habían visto a mi prometido actuar raro con mis bebidas en fiestas y cenas el último año. Una dama de honor se quebró llorando cuando admitió que había notado mis síntomas meses antes, pero pensó que era solo estrés de boda y ahora se sentía terrible por no haber dicho algo antes. Detective Lawson encontró la laptop de mi prometido y descubrió que había buscado síntomas de envenenamiento por mercurio y cuánto tiempo antes de que el mercurio mate cientos de veces en los últimos 6 meses. También estaba investigando países que no extraditan a España, marcando artículos sobre huir del país y vivir bajo identidades falsas después de cometer crímenes. La investigación bancaria descubrió cosas aún peores, mostrando que había robado más de 40.000 euros de mis cuentas en pequeñas cantidades que nunca noté porque estaba demasiado confundida por el envenenamiento para revisar mis estados de cuenta. También había aplicado para 5 tarjetas de crédito a mi nombre sin decirme, acumulando 20.000 en deuda, comprando cosas caras que podía vender después por efectivo. Detective Lawson dijo que cada nueva pieza de evidencia hacía el caso más fuerte, y con todo lo que tenían ahora, estaba viendo 25 años mínimos y era condenado. El abogado del amigo farmacéutico se acercó sobre un trato, diciendo que su cliente testificaría contra mi prometido a cambio de una sentencia más ligera ya que era solo cómplice. ¿Por qué el amigo farmacéutico pensó que podía simplemente salirse con la suya después de ayudar a envenenar a alguien? La forma en que trató de correr cuando apareció la policía me dice que sabía exactamente qué tan mal estaba todo el tiempo. Francine dijo que probablemente tomarían el trato porque su testimonio sellaría el caso, aunque quería que ambos se pudrieran en prisión por lo que me habían hecho. Mis padres tuvieron que cambiar su número de teléfono porque los reporteros no dejaban de llamar, y mi padre instaló cámaras de seguridad después de que alguien trató de escalar la cerca para tomar fotos. La historia se volvió viral en línea con gente discutiendo si mi hermano era héroe o criminal, aunque la mayoría concordó que había hecho lo correcto, incluso si sus métodos fueron extremos. La familia de mi prometido trató de visitarlo en cárcel, pero se
se negó a verlos, probablemente porque sabía que descubrirían que era culpable una vez escucharan toda la evidencia. Su madre me envió una carta a través de su abogado diciendo que había arruinado la vida de su hijo y destruido su familia, pero la tiré sin leer más allá de la primera línea. El investigador de incendios terminó su investigación y oficialmente clasificó el fuego del altar como acción de emergencia justificada para prevenir un asesinato en progreso. Esto ayudó mucho al caso de mi hermano, ya que mostró que sus acciones fueron necesarias y proporcionales a la amenaza, no solo violencia aleatoria o venganza. Más evidencia siguió llegando mientras Detective Lawson cavaba más profundo, incluyendo recibos de los compuestos de mercurio escondidos en la unidad de almacenamiento de mi prometido, junto con jeringas y equipo médico. También encontró un borrador de email que nunca envió delineando su plan para hacer que mi muerte pareciera falla súbita de órganos de una condición no diagnosticada, completo con síntomas falsos que alegaba que había tenido. El hospital me conectó con Algar Scott 2 semanas después, una consejera que trabajaba con gente que había sobrevivido a intentos de asesinato. Tenía esta oficina pequeña con plantas por todas partes y una caja de pañuelos en cada superficie, lo cual tuvo sentido una vez que empezamos a hablar. Algra me pidió repasar toda la relación desde el principio y empecé a ver todas estas banderas rojas que había perdido. Mi prometido me había presionado para mudarnos juntos muy rápido. Me aisló de amigos que no le gustaban y siempre me hacía sentir loca cuando cuestionaba cualquier cosa. Explicó cómo trabajan los abusadores, cómo prueban límites lentamente, haciéndote dudar de ti misma hasta que no puedes confiar en tus propios pensamientos. El envenenamiento fue solo el paso final en meses de romperme mentalmente primero. Mientras lidiaba con terapia, la familia de mi prometido envió una carta a través de su abogado que me hizo temblar de rabia. No estaban arrepentidos por lo que su hijo había hecho. Estaban enojados conmigo por arruinar su vida no ayudando con sus deudas de juego. Su madre escribió que si hubiera sido mejor pareja y lo hubiera apoyado financieramente, nada de esto habría pasado. Realmente me culparon por empujarlo a tratar de matarme como si lo hubiera forzado a comprar mercurio y planear mi asesinato por meses. El abogado quería organizar una reunión para discutir cómo podría ayudar a su familia a recuperarse del daño que les había causado. Tiré la carta a la basura y le dije a mi abogado que les enviara una orden de cese y desista. Ross Cartwright de la oficina del investigador de incendios vino a la casa de mis padres con su reporte final 3 semanas después de la boda. Había pasado horas entrevistando testigos, revisando la evidencia que mi hermano tenía y reconstruyendo exactamente lo que pasó ese día. Su decisión oficial dijo que las acciones de mi hermano fueron una respuesta de emergencia justificada para prevenir un asesinato inminente. El reporte notó específicamente que con el jefe de policía negándose a actuar y la dosis final a punto de ser administrada, incendiar el altar fue la única forma de detener la ceremonia. Esto fue enorme para la defensa de mi hermano, ya que mostró que no era solo alguna persona loca atacando al azar. Adam Bailey, el abogado de mi hermano, dijo que este reporte probablemente haría que la mayoría de los cargos fueran retirados o reducidos a casi nada. Durante mi siguiente sesión de tratamiento, Dr. Kramer se sentó con mis últimos resultados de pruebas, y su cara estaba seria. Las buenas noticias fueron que los niveles de mercurio estaban bajando, y la mayoría eventualmente saldría de mi sistema, pero explicó que el mercurio causa daño permanente a células nerviosas que no siempre se pueden reparar. Mis manos probablemente siempre tendrían un ligero temblor, especialmente cuando estaba cansada o estresada. Algunos de los efectos cognitivos también podrían persistir, como problemas concentrándome o recordando cosas a veces. Dijo que tuve suerte de que mi hermano lo detuviera cuando lo hizo, porque unas cuantas dosis más habrían causado daño cerebral que no se podría revertir. El temblor en mis manos empeoró mientras hablaba, y me di cuenta de que cargaría prueba de lo que mi prometido me había hecho por el resto de mi vida. El gran jurado se reunió un mes después de la boda, y Francine Price presentó todo lo que habían encontrado. Más allá de los cargos de intento de asesinato y envenenamiento, los investigadores habían descubierto que mi prometido había robado mi identidad para abrir tarjetas de crédito y obtener préstamos. Había falsificado mi firma en documentos y creado cuentas de email falsas a mi nombre para aprobar transacciones. El gran jurado lo acusó en 15 cargos diferentes, incluyendo intento de asesinato en primer grado, agresión grave, robo de identidad y fraude. Su abogado trató de negociar un acuerdo por 15 años, pero Francine se negó a cualquier cosa menor a 25. Me dijo que lo quería encerrado hasta que fuera muy viejo para lastimar a cualquier otro. Mi hermano vino una noche cuando mis padres estaban fuera y nos sentamos en el porche trasero donde solíamos jugar de niños. Finalmente me contó todo sobre esa noche, cómo había entrado al apartamento y encontrado el diario escondido detrás de otros libros, leyendo las notas de mi prometido sobre mis síntomas empeorando, calculando cuánto más mercurio podía tomar, planeando exactamente cómo actuar después de que muriera. Había tratado de llamarme, pero mi prometido había bloqueado su número en mi teléfono sin que yo supiera. Y al jefe de policía a las 2 de la mañana fue su última esperanza de ayuda legal. Cuando el jefe llamó a mi prometido en lugar de arrestarlo, mi hermano supo que tenía horas máximo antes de que estuviera muerta. Compró la lata de gasolina en una estación que abría toda la noche y pasó el viaje a la iglesia tratando de pensar en cualquier otra forma. Incendiar el altar fue lo único que se le ocurrió que detendría todo completamente. Ambos empezamos a llorar y le dije que nunca sería capaz de agradecerle lo suficiente por salvar mi vida. La policía estatal arrestó al jefe 2 meses después de la boda por cargos de obstrucción de justicia y abuso de poder. Habían encontrado registros telefónicos mostrando que había llamado a mi prometido inmediatamente después de que mi hermano fue a él con evidencia. También había destruido el reporte inicial que mi hermano trató de registrar y les dijo a otros oficiales que ignoraran cualquier llamada sobre la situación. Su carrera de 30 años había terminado y estaba viendo hasta 5 años de prisión, aunque todos sabían que probablemente obtendría menos. Verlo esposado en las noticias se sintió como una pequeña pieza de justicia. Regresé al trabajo después de 3 meses, pero fue más difícil de lo que esperaba. El mercurio había arruinado mi habilidad para enfocarme y perdería el rastro de lo que estaba haciendo a la mitad de tareas. Mis manos temblaban cuando trataba de teclear y tenía que tomar descansos cada hora porque me cansaba tanto. Mi jefe fue muy comprensivo y me dejó trabajar desde casa la mayoría de días con horarios flexibles, pero sentarme en mi escritorio tratando de concentrarme en hojas de cálculo mientras mis manos temblaban me hizo preguntarme si alguna vez me sentiría como yo misma otra vez. El amigo farmacéutico que había ayudado a planear todo finalmente se volteó cuando enfrentó tiempo real de prisión. Su abogado contactó a Francine diciendo que su cliente testificaría contra mi prometido a cambio de una sentencia
sentencia más ligera. Tenía registros detallados de cada conversación que habían tenido sobre dosificación, tiempos y cómo hacerla parecer natural. Mensajes de texto mostraron a mi prometido preguntando sobre interacciones de medicamentos y si el mercurio aparecería en una autopsia estándar. El farmacéutico incluso había guardado notas sobre el plan de mi prometido de inyectarme con una dosis concentrada final en nuestra luna de miel. Con su testimonio, el caso contra mi prometido estaba básicamente garantizado para terminar en condena. Mis padres anunciaron que se estaban separando la semana antes de que el juicio empezara. El estrés de todo había hecho imposible ignorar problemas que ya estaban ahí. Mi madre culpó a mi padre por presionarme a casarme, diciendo que había ignorado sus preocupaciones sobre mi prometido porque quería que me estableciera. Mi padre la culpó por no ver las señales de abuso, diciendo que una madre debería haber notado que su hija estaba siendo envenenada. Habían estado peleando constantemente desde la boda y finalmente decidieron que necesitaban espacio. Ver a mi familia desmoronarse por lo que mi prometido nos había hecho me hizo odiarlo incluso más que el envenenamiento mismo. Detective Lawson me llamó la mañana siguiente mientras estaba en otra sesión de tratamiento, su voz tensa con algo que acababa de descubrir. Había obtenido una orden para los registros de tarjetas de crédito de mi prometido y encontrado pagos mensuales a una instalación de almacenamiento del otro lado de la ciudad que había rentado 3 meses antes de que nos comprometiéramos. El equipo de materiales peligrosos encontró 12 viales de compuestos de mercurio ahí, más jeringas ya cargadas con dosis diferentes y una libreta donde había escrito planes de respaldo si el envenenamiento de boda no funcionaba. Había planeado seguir dosificándome después de que nos casáramos, haciéndola parecer enfermedad crónica que me mataría lentamente durante años mientras interpretaba al marido devoto cuidando a su esposa enferma. La unidad de almacenamiento también tenía registros médicos falsos que había creado, mostrando que tenía historial familiar de problemas neurológicos, preparando una historia para después de mi muerte. Vomité cuando me contó sobre las botellas de medicina para niños que había llenado con mercurio, planeando dejarlas por nuestra futura casa para que pareciera envenenamiento accidental si alguien se volvía sospechoso. Mis tratamientos continuaron por 6 meses más conmigo, yendo al hospital 3 veces a la semana primero, luego 2 veces, luego finalmente solo una vez para monitoreo. Dr. Kramer hacía exámenes de sangre cada visita, viendo mis niveles de mercurio lentamente bajar de la zona roja peligrosa a amarilla, luego finalmente al rango seguro. Encontrar 12 viales de mercurio en esa unidad de almacenamiento me hace preguntarme exactamente cuánto tiempo mi prometido había estado planeando toda esta cosa. ¿Era realmente solo para nuestro matrimonio o lo había hecho antes? Mi cabello empezó creciendo de vuelta en parches primero, luego más uniformemente, aunque venía más delgado y con textura diferente que antes. Los temblores en mis manos mejoraron, pero nunca se fueron completamente, especialmente cuando estaba cansada o estresada. Algunos días fueron peores que otros con dolores de cabeza que me hacían querer quedarme en cama y confusión que me hacía olvidar cosas simples como dónde había puesto mis llaves. Dr. Kramer dijo que tuve suerte de sobrevivir todo, que la mayoría de gente con mis niveles de exposición habría tenido daño permanente en riñones o peor. La fecha del juicio fue fijada para 8 meses después de la boda, dando a ambos lados tiempo para prepararse y dejándome recuperar lo suficiente para testificar. La selección del jurado sola tomó 2 semanas por toda la cobertura mediática, con jurados potenciales admitiendo que ya habían formado opiniones después de ver el video de boda que alguien había filtrado en línea. El juez tuvo que traer gente de condados vecinos para encontrar a cualquiera que no hubiera escuchado sobre el altar ardiendo y la situación de rehén. Ver a mi prometido en corte por primera vez desde ese día hizo que todo mi cuerpo temblara, y tuve que correr al baño para vomitar antes de que siquiera empezáramos. Había perdido peso en la cárcel, y sus quemaduras habían sanado en cicatrices rosa brillante en sus manos y brazos, pero sus ojos fueron el mismo cálculo frío que vi cuando sostuvo el cuchillo en mi garganta. Testifiqué por 3 días seguidos, pasando por cada síntoma que había ignorado, cada mentira que había creído, cada vez que había confiado en él con mi vida, sin saber que la estaba tomando lentamente. Su abogado trató de hacerme parecer loca, preguntando si había imaginado síntomas o los había exagerado por atención, pero los registros médicos hablaron por sí mismos. Preguntó por qué no había notado mi dinero desapareciendo o mi salud declinando, tratando de hacerme parecer estúpida o descuidada. Expliqué cómo el mercurio me había confundido, cómo me había convencido de que los síntomas eran estrés de boda, cómo me había aislado de amigos que podrían haber notado algo mal. Cuando describí el momento en que agarró el cuchillo y lo presionó en mi garganta, varios jurados estuvieron visiblemente perturbados y una mujer tenía lágrimas corriendo por su cara. Mi hermano tomó el estrado después, aún viéndose culpable sobre el fuego, aunque todos sabían que había salvado mi vida. Se quebró completamente cuando el fiscal mostró las entradas del diario donde mi prometido había calculado exactamente cuánto mercurio me mataría con notas como está más débil de lo esperado y aumentar dosis matutina. La sala del tribunal estuvo en silencio mortal, excepto mi hermano sollozando mientras leía en voz alta la entrada de la noche antes de la boda que decía mañana ella muere. Testificó sobre encontrar la evidencia, tratar de obtener ayuda de la policía y tomar la decisión desesperada de incendiar el altar cuando se dio cuenta de que nadie detendría la boda. Incluso el juez se veía afectado cuando mi hermano describió verme deteriorar por meses, viendo las señales pero no entendiendo lo que significaban hasta que fue casi muy tarde. El farmacéutico testificó después como parte de su acuerdo, mirando al piso todo el tiempo mientras admitía haber ayudado a planear mi asesinato. Confirmó cada detalle, mostrando mensajes de texto donde mi prometido preguntó sobre interacciones de medicamentos y cómo hacer que el envenenamiento por mercurio pareciera enfermedad natural. Mi prometido lo miró con odio puro durante todo el testimonio, sus manos apretadas tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El farmacéutico admitió que sabía que estaba mal, pero necesitaba el dinero que mi prometido le prometió y que había proporcionado los compuestos específicos y horarios de dosificación. La defensa trató de argumentar locura temporal, trayendo a un experto que habló sobre presión financiera y colapsos mentales, pero su propio testigo tuvo que admitir que los meses de planeación, el diario detallado y los planes de respaldo mostraron premeditación clara y entendimiento de correcto e incorrecto. Las entradas del diario fueron especialmente dañinas, mostrando cómo había rastreado mis síntomas con precisión científica y ajustado dosis basándose en mis reacciones. Después de 5 días esperando mientras el jurado deliberaba, finalmente regresaron con veredictos de culpable en todos los cargos. Mi prometido no reaccionó para nada, solo miró directamente como si lo esperara, pero su madre empezó gritando desde la galería que había destruido su familia y arruinado la vida de su hijo. En la sentencia 3 semanas
después, di mi declaración de impacto de víctima, mi voz temblando mientras describí cómo había robado mi habilidad de confiar en cualquiera, mi salud y mi sentido de seguridad en mi propio hogar. Le conté al tribunal sobre las pesadillas, las sesiones de terapia, los días cuando no podía dejar mi apartamento porque tenía miedo de todos. El juez escuchó todo, luego sentenció a mi prometido a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 25 años, diciendo que fue uno de los intentos de asesinato más calculados y crueles que había visto en 30 años en el banquillo. 3 semanas después, el juicio del jefe de policía empezó, y tuve que verlo sentarse ahí en su uniforme de gala, tratando de verse digno mientras el fiscal expuso cómo había protegido a su sobrino, incluso después de ver evidencia de intento de asesinato. El jefe siguió ajustando su corbata y mirando la pared detrás del juez, como si no pudiera creer que esto le estuviera pasando después de 30 años en aplicación de la ley. Su abogado trató de argumentar que solo había protegido familia y no conocía el alcance completo de la conspiración, pero los registros telefónicos mostraron que había llamado a mi prometido dentro de minutos de mi hermano IR a él con el diario. El fiscal mostró mensajes de texto donde el jefe le dijo a su sobrino que manejara la situación y le advirtió que mi hermano estaba haciendo olas, lo que llevó directamente a mi prometido a acelerar su cronograma para matarme ese día. Cuando el veredicto regresó culpable por obstrucción de justicia y abuso de poder, la esposa del jefe empezó llorando en la galería, mientras él solo se sentó con su mandíbula apretada. El juez le dio 2 años en prisión estatal, más pérdida permanente de su pensión y certificación de aplicación de la ley, diciendo que había traicionado la confianza pública de la peor manera posible. La sentencia del farmacéutico pasó un mes después, y se veía como si hubiera envejecido 10 años desde su arresto, sus manos temblando mientras se paraba ante el juez. Había cooperado completamente con fiscales, y su testimonio había sido crucial para condenar a mi prometido, lo que su abogado siguió enfatizando mientras pedía clemencia. El juez reconoció su cooperación, pero dijo que proporcionar veneno para matar a alguien aún fue intento de asesinato, independientemente de quién realmente lo administró. Obtuvo 5 años con posibilidad de libertad condicional en 2, más pérdida permanente de su licencia farmacéutica, y orden de pagar restitución por todas mis facturas médicas, lo que probablemente lo llevaría a la bancarrota. El servicio comunitario de mi hermano empezó esa primavera, y la ironía no se perdió en nadie de que tenía que enseñar cursos de seguridad contra incendios en el mismo centro comunitario donde tomamos lecciones de natación de niños. Se presentaba cada sábado por la mañana por 6 meses seguidos enseñando a gente sobre quemas controladas y respuestas de emergencia mientras hacía chistes oscuros sobre convertirse en experto a través de experiencia personal. Los niños en sus clases lo amaron porque actuaría las demostraciones y lo haría divertido en lugar de aburrido, aunque sus padres susurraban sobre él siendo ese tipo que prendió fuego a la iglesia. En el verano, había empezado a IR a un grupo de apoyo para víctimas de crimen que se reunía cada martes en el sótano de la biblioteca, sentándome en un círculo de sillas de metal, bebiendo café malo. Fue ahí donde conocí a Adam, quien estaba ahí porque su exnovia había tratado de atropellarlo con su carro después de que terminó con ella por robar de su negocio. Entendía por qué me sobresaltaba cuando la gente se movía muy rápido, o por qué aún revisaba mi comida por olores raros, y nunca me presionó para hablar de cosas para las que no estaba lista para compartir. Empezamos tomando café después de las reuniones, luego cena una vez a la semana, tomando las cosas tan lento que fueron 3 meses antes de que siquiera sostuviera mi mano. Mis padres presentaron papeles de divorcio ese otoño, y me sentaron juntos para explicar que el trauma solo había expuesto problemas que ya estaban ahí, no causado nuevos. Mamá aparentemente había sido infeliz por años, y papá lo había estado ignorando, y ver a su hija casi morir les hizo darse cuenta de que estaban desperdiciando sus vidas fingiendo. Fueron extrañamente mejores como amigos de lo que habían sido como cónyuges, apareciendo por separado a mis citas de terapia, pero enviándose mensajes el uno al otro sobre cómo estaba. El primer aniversario de la boda llegó más rápido de lo esperado, y pasé ese día con mi hermano en su apartamento, ambos evitando hablar de ello mientras veíamos películas y comíamos comida para llevar. Le mostré los últimos resultados de pruebas de Dr. Kramer probando que mis niveles de mercurio eran finalmente normales, y mi función hepática se había recuperado casi completamente. Mantuvo el papel en su refrigerador con un imán justo junto a su certificación de instructor de seguridad contra incendios que había ganado después de completar todas sus horas de servicio comunitario. Habíamos crecido más cerca a través de esta pesadilla de lo que nunca fuimos de niños, enviándonos mensajes cada día y cenando juntos 2 veces a la semana. La iglesia me llamó ese invierno para decir que habían terminado la reconstrucción y el sacerdote quería invitarme a una ceremonia de bendición para el nuevo altar. Les agradecí, pero decliné, sabiendo que nunca sería capaz de entrar a ese edificio sin oler gasolina y humo o ver a mi hermano tacleando a mi prometido en las llamas. El sacerdote entendió y dijo que rezaría por mi sanación continua, lo cual fue agradable, aunque no había sido religiosa desde ese día. La madre de mi prometido envió una carta a través de su abogado diciendo que su hijo quería disculparse y explicar sus acciones, esperando perdón antes de su primera audiencia de libertad condicional en 25 años. Adam estaba en mi apartamento cuando llegó y la tomó de mis manos antes de que pudiera siquiera terminar de leer la dirección del remitente, yendo directo a la cocina y tirándola a la basura sin abrir. No necesitaba escuchar nada de lo que mi prometido tenía que decir y no le daría la satisfacción de pensar que me importaban sus disculpas o explicaciones. Su madre realmente me envió una carta pidiendo que lo perdonara antes de su audiencia de libertad condicional. Eso es rico considerando que gritó que arruiné la vida de su hijo cuando fue condenado por tratar de asesinarme con envenenamiento por mercurio. 2 años después de la boda, Adam y yo estábamos cocinando cena en mi apartamento cuando apagó la estufa y se arrodilló justo ahí en mi pequeña cocina. No tenía anillo o discurso preparado. Solo dijo que me amaba y quería pasar su vida conmigo si yo lo quería, sin presión y sin prisa. Dije que sí porque había aprendido a confiar otra vez a través de terapia y tiempo, aunque ambos acordamos inmediatamente que nos casaríamos en el registro civil con solo familia inmediata presente. Mi salud se había recuperado mayormente para entonces, aunque aún tenía temblores en las manos cuando estaba estresada, y mi cabello nunca volvió a crecer tan grueso como solía ser. Estos recordatorios de lo que pasó no me definían, pero eran parte de mi historia ahora. Cicatrices de batalla de sobrevivir a alguien que alegaba amarme mientras me envenenaba lentamente hasta la muerte. Mi hermano empezó enseñando esos cursos de seguridad contra incendios cada martes por la noche en el centro comunitario, demostrando uso apropiado de extintores y procedimientos de evacuación a grupos de 20 o 30
personas que probablemente se preguntaban por qué las manos del instructor temblaban cuando encendía los fuegos de demostración. La tercera semana, una mujer se quedó después de clase para preguntarle sobre la cicatriz en su antebrazo donde los escombros ardiendo lo habían agarrado esa noche y le contó toda la historia mientras apilaba sillas y barría el piso. Regresó la semana siguiente con galletas hechas en casa para la clase y se quedó después otra vez para ayudar a limpiar, esta vez preguntando sobre su trabajo como carpintero y si siempre había sido protector de su familia. Fueron por café después de la quinta clase y dentro de 2 meses estaban saliendo, tomados de la mano en cenas familiares donde ella apretaría sus dedos cuando alguien mencionara la boda. Los observé juntos en acción de gracias, como ella calmaba su energía nerviosa y lo hacía reír con historias sobre sus estudiantes de preescolar, y sentí felicidad genuina viéndolo construir algo bueno de la peor noche de nuestras vidas. 3 años después de la boda, estuve parada en el edificio de la capital estatal con una carpeta gruesa de evidencia, registros médicos y testimonios de docenas de víctimas que me habían contactado después de que nuestra historia se volviera noticia nacional. El representante de nuestro distrito introdujo la ley de socios protectores, requiriendo que bancos marquen actividad sospechosa de cuenta en cuentas conjuntas, compañías de seguros notifiquen a ambas partes de nuevas pólizas sobre 50,000 euros, y reporte obligatorio para profesionales médicos que sospechen envenenamiento en situaciones domésticas. El comité me hizo preguntas por 2 horas sobre métodos de detección, señales de advertencia y cómo mi caso podría haberse prevenido con salvaguardas apropiadas en lugar. Adam se sentó en la galería tomando notas mientras mi hermano observó desde la fila trasera, ambos ahí para cada audiencia y revisión hasta que la legislación pasó con solo 3 votos disidentes. La ceremonia de firma pasó un martes por la tarde con el gobernador usando 5 plumas diferentes para firmar su nombre, dándome la primera en una pequeña caja de madera que ahora se sienta en nuestra repisa junto a nuestra foto de boda del registro civil. Adam y yo tuvimos nuestra hija 14 meses después, nombrándola por mi tía, quien primero confirmó el veneno ese día, aunque solo la llamamos Ana para abreviar. Salió gritando con cabello oscuro grueso y la nariz de su padre, agarrando mi dedo tan fuerte que la enfermera bromeó que había heredado los instintos protectores de su tío. Mi hermano lloró cuando la sostuvo por primera vez, susurrando promesas sobre mantenerla segura que sabía que mantendría porque ya había probado lo que haría por familia. Le contamos versiones apropiadas para su edad de la historia mientras crecía, como tío salvó a mamá de un hombre malo, aunque guardamos los detalles completos para cuando fuera lo suficientemente mayor para entender sin asustarse. Mi hermano tomó el examen de investigador de incendios 4 años después de la boda, calificando en el 5% superior y siendo contratado por el condado inmediatamente. Trabajó semanas de 60 horas estudiando patrones de quemas, trazas de acelerante y declaraciones de testigos, convirtiéndose en el tipo que otros departamentos llamaban para casos complicados. Sus reportes fueron tan minuciosos que los fiscales amaron obtener sus casos porque las convicciones fueron casi garantizadas, y testificó con la misma intensidad que había mostrado ese día en el altar. Encontró su vocación en proteger a otros de la forma en que me había protegido, transformando su trauma en propósito que salvó a otras familias de perder todo por incendio premeditado. 5 años después de la boda, estaba comprando café en el centro cuando alguien gritó mi nombre y me volteé para encontrar al padrino parado ahí con su propia bebida y una expresión como si hubiera visto un fantasma. Preguntó si podíamos sentarnos por un minuto y pasó 10 minutos disculpándose por golpear a mi hermano, por no ver la verdad antes, por ser parte del grupo que casi me dejó morir. Le dije que no fue su culpa porque mi prometido había engañado a todos, pero movió la cabeza y dijo que deberías haber notado los síntomas, deberías haber cuestionado el seguro de vida, deberías haber hecho algo. No intercambiamos números o prometimos mantenernos en contacto, pero la conversación nos dio a ambos cierre que no sabíamos que necesitábamos. Mi madre conoció a su segundo esposo en consejería de duelo, un viudo cuya esposa había muerto de cáncer real, no intento de asesinato disfrazado de enfermedad. Fue paciente con su culpa sobre no protegerme, gentil cuando despertaba llorando de pesadillas sobre ese altar ardiendo, y nunca le molestó cuando las cenas familiares incluían largas discusiones sobre el juicio o mi monitoreo de salud continuo. Su boda fue pequeña, solo familia inmediata en su patio trasero con un juez de paz y pastel de supermercado, pero verla sonreír otra vez sin esa mirada atormentada detrás de los ojos ayudó a sanar algo en mí también. La fiesta del 5º cumpleaños de Ana fue en el parque cerca de nuestra casa. 30 niños de su preescolar corriendo mientras padres charlaban sobre cajas de jugo y pizza. Mi hermano la empujó en el columpio mientras gritaba de alegría. Adam manejó la parrilla volteando hamburguesas para los adultos, y ambos mis padres se sentaron en una mesa de picnic discutiendo pacíficamente planes de vacaciones con el nuevo esposo de mi madre. Este momento normal con pastel de chocolate y juegos de fiesta y niños discutiendo sobre juguetes se sintió como la mayor victoria después de todo lo que habíamos sobrevivido. 10 años han pasado desde ese altar ardiendo y el cuchillo en mi garganta, y días pasan ahora donde no pienso en ello para nada. Muy ocupada con proyectos escolares de Ana y la promoción de Adam y la fiesta de compromiso de mi hermano y la recaudación de fondos del club de jardinería de mi madre. Mi temblor solo aparece durante estrés extremo. Mi cabello creció más grueso que antes gracias a tratamientos caros, y la cicatriz en mi garganta se desvaneció a una línea blanca delgada que la mayoría de gente ni siquiera nota. Mi vida está llena de gente que realmente quiere que esté viva y feliz, lo que resulta ser todo lo que realmente necesite. Gracias por pasar el rato conmigo y preguntarse a través de todos esos momentos. Definitivamente ha sido un pequeño viaje divertido, haciendo preguntas juntos. Los veré la próxima vez. Si quieren mantenerse al día con más como esto, asegúrense de estar suscritos. Y por supuesto, den like al video si lo disfrutaron.